Hay bacterias que, bueno, tienen una doble cara, y pocas lo hacen tan bien como Enterococcus. Imaginen, es un habitante súper común de nuestro intestino, pero al mismo tiempo es uno de los dolores de cabeza más grandes en cualquier hospital. Hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo es que este microbio que parece tan inofensivo se convierte en un adversario de verdad, de los difíciles. Y esta pregunta es clave. Entender la respuesta es algo fundamental para la práctica clínica. A lo largo de esta revisión, vamos a ver los mecanismos que le permiten hacer esa transformación y por qué manejar a este microorganismo es un reto constante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Bien, este es nuestro mapa para el camino. Vamos a empezar con su fisiología y estructura. Luego nos metemos a cómo causa enfermedad, su epidemiología, las broncas clínicas que provoca, cómo lo cachamos en el laboratorio y, para cerrar, las estrategias para tratarlo y controlarlo. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo es y de qué está hecho? Porque es justo en su biología más básica donde se esconde el secreto de esa resistencia que lo hace un patógeno oportunista tan exitoso. A ver, Enterococcus es un género de bacterias. Son cocos gram-positivos y anaerobios facultativos. Y aquí un dato curioso. Antes, por su forma y por un antígeno que tienen, se les clasificaba como estreptococos del grupo D. Pero ya por allá de 1984, los científicos se dieron cuenta de que su fisiología y su perfil de resistencia eran tan particulares que no, señor, merecían su propio género. Su capacidad para sobrevivir es de verdad impresionante. Al microscopio se ven como cocos gram positivos, a veces en parejitas o en cadenas cortas. Son catalasa negativos, pero su superpoder es la resistencia. Aguantan rangos de temperatura y de pH súper amplios, y les da igual crecer en ambientes con muchísima sal o incluso sales biliares. Esta rudeza es lo que explica por qué puede vivir tranquilamente en el intestino, pero también ser un contaminante súper persistente en un hospital. Ahora sí, vamos a analizar cómo le hace para pasar de ser un simple inquilino a un problemón. Miren, a diferencia de otras bacterias que tienen toxinas superpotentes, la maldad del Enterococcus no está en ser muy tóxico. No. Su virulencia está en su habilidad para pegarse a donde no debe, para formar comunidades que lo protegen y para aguantar los ataques, tanto de nuestro sistema inmune como de los antibióticos. El plan de ataque para establecer una infección es muy estratégico, como en 3 pasos. Primero, se adhiere a los tejidos. Segundo, empieza a formar biopelículas que son como unos escudos protectores. Y el paso final, que es el más importante en la clínica, es cuando activa toda su maquinaria pesada de resistencia a los antibióticos. Y este es su arsenal. Primero, las adhesinas, que son como el pegamento con el que se une a nuestras células. Después, la formación de biopelículas. Esto es como si construyeran una fortaleza impenetrable que protege a toda la colonia de bacterias. Ni los glóbulos blancos ni los antibióticos pueden entrar fácil. Y finalmente, su resistencia. Aquí es doble. Tiene una resistencia natural, de fábrica, contra ciertos antibióticos como las cefalosporinas, y además es un campeón para robarse genes de resistencia de otras bacterias. Así es como se vuelve resistente, por ejemplo, a la vancomicina. Ok, si ya sabemos que es súper resistente y que tiene buenas armas, la siguiente pregunta es obvia. ¿Dónde vemos estas infecciones y quiénes son los que están en mayor riesgo? Aquí hay un dato epidemiológico que es fundamental. Fíjense bien, la gran mayoría de las infecciones, un 85%, vienen de adentro, o sea, son de la propia flora del paciente. El enemigo ya estaba en casa. El otro 15%, bueno, ese sí es por transmisión de un paciente a otro, casi siempre a través de objetos contaminados o incluso por las manos del personal de salud. Esta es una infección oportunista por definición. No ataca a cualquiera. Necesita que le dejen la puerta abierta. ¿Y quiénes se la dejan abierta? Pacientes que llevan mucho tiempo en el hospital, los que han recibido antibióticos de amplio espectro que barren con su flora normal, los que tienen dispositivos invasivos como catéteres o sondas y, claro, los pacientes con el sistema inmune debilitado. Y todo esto nos lleva a la parte central de nuestra charla, el impacto clínico real del Enterococcus. Aquí es donde su naturaleza oportunista se ve en todo su esplendor, sobre todo, como ya dijimos, dentro del hospital. Su importancia clínica es enorme. Para que se den una idea, es una de las causas número 1 de infecciones nosocomiales y su menú de enfermedades es bastante amplio. Afecta sobre todo vías urinarias, la cavidad abdominal y puede llegar hasta la sangre. Clínicamente, el Enterococcus se manifiesta de varias formas. La más común de todas es la infección del tracto urinario, la famosa ITU, casi siempre ligada a pacientes con sonda. La bacteria sube por la sonda, forma una biopelícula ahí mismo y se queda a vivir, causando cistitis o hasta pielonefritis. Luego tenemos la peritonitis. Esta suele ser una infección con múltiples bacterias y pasa cuando hay una perforación en el abdomen o después de una cirugía. Aquí el Enterococcus trabaja en equipo con otros bichos para formar abscesos. Y finalmente llegamos a lo más grave,
las infecciones invasivas. Una bacteriemia, o sea, bacterias en la sangre, que puede venir de la infección urinaria, de la abdominal o de un catéter infectado. Pero el verdadero peligro, la complicación que a todos nos da pavor, es la endocarditis. Se da en pacientes que ya tenían problemas en las válvulas del corazón o que tienen prótesis. La habilidad del Enterococcus para pegarse al tejido dañado y formar esas fortalezas, esas biopelículas, en las válvulas cardíacas, la convierte en una de las endocarditis más difíciles de tratar, con un riesgo altísimo. Para que esto no se quede solo en teoría, vamos a ver un caso clínico que ilustra perfectamente la gravedad del asunto. Se trata de un hombre de 40 años con enfermedad renal terminal que depende de hemodiálisis y que ya tenía un historial de endocarditis, o sea, un perfil de altísimo riesgo. La tormenta perfecta. La evolución de este paciente es una verdadera batalla. Fíjense, el tratamiento que recibió antes seleccionó una cepa de E. fascicalis súper resistente. En este nuevo episodio, los hemocultivos dan positivo a una bacteria que ya no responde ni al levofloxacino ni a gentamicina. Se le empieza a dar linezolid, pero no es suficiente y el paciente se empieza a poner muy grave. La cosa se complica tanto que tienen que tomar una medida de alto riesgo, desensibilizarlo a la ampicilina para podérsela dar, pero ni así. El daño en las válvulas ya es demasiado grande y la única opción que queda es la cirugía a corazón abierto para reemplazar 2 válvulas. Este caso nos enseña cómo la resistencia a los antibióticos te va acorralando, te va quitando opciones, hasta que te obliga a recurrir a cirugías mayores. Después de ver un caso así, queda clarísimo que no podemos andar con rodeos. Necesitamos un diagnóstico rápido y certero. Y para eso nuestro mejor aliado es el laboratorio de microbiología, que nos va a decir quién es el enemigo y a qué le tiene miedo. A ver, en el laboratorio, la ventaja es que Enterococcus no es nada exigente para crecer. Lo siembras en un agar sangre y crece sin problemas. Cuando lo tiñes y lo ves al microscopio, observas los típicos cocos gram positivos en pares o en cadenitas. El problema es que así se ven muchos otros, principalmente el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Pues con unas pruebas bioquímicas bastante sencillas, pero súper efectivas. Primero, la prueba de la optoquina. El Enterococcus es resistente, ni se inmuta. Segundo, la solubilidad en bilis. El Enterococcus no se disuelve, a diferencia del neumococo. Y la prueba definitiva, la prueba de PIR, que sale positiva. Así que si tienes un coco gram positivo en cadenas que es catalasa negativo y PIR positivo, casi con toda seguridad estás frente a un Enterococcus. Y bueno, llegamos al final, y también al reto más grande que nos presenta esta bacteria. Cómo tratarla, cómo prevenirla y cómo controlarla, sobre todo ahora con este problemón de la resistencia antimicrobiana que no para de crecer. Para las infecciones serias, la estrategia clásica es usar una combinación de antibióticos que trabajan en equipo. Se usa uno que rompa la pared de la bacteria, como la ampicilina o la vancomicina, para abrir una brecha. Y por ahí entra el segundo, un aminoglucósido, para que ataque por dentro. Es un golpe doble. ¿El problema? Cada vez hay más resistencia a este combo, sobre todo en E. faecium. Y cuando eso pasa, tenemos que sacar la artillería pesada, linezolid, daptomicina, tigeciclina. Pero lo más preocupante es que ya estamos viendo resistencia incluso a estos medicamentos de última línea. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. La mejor medicina es la prevención. No hay más. Y el pilar de todo esto es usar los antibióticos de forma inteligente y solo cuando es necesario. A eso hay que sumarle las prácticas de control de infecciones de toda la vida, aislar a los pacientes infectados, usar batas, guantes y, lo más importante de todo, una higiene de manos impecable. Porque una vez que un paciente está colonizado por Enterococcus, erradicarlo es una misión casi imposible. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Hemos visto un patógeno que por sí solo no es el más virulento, pero su increíble capacidad para adaptarse y para resistir lo ha convertido en una amenaza de primer nivel. Con un arsenal de antibióticos que se hace cada vez más pequeño, el futuro del control de Enterococcus no va a depender de encontrar un nuevo antibiótico mágico. Más bien, va a depender de un enfoque mucho más complejo, centrado en la prevención, en la vigilancia y en cuidar como oro los pocos antibióticos que todavía nos funcionan.